Todos los congresistas que han votado por esta limitación de la vacancia han incurrido, ¿no?, en responsabilidad allí constitucional. Merecen ellos ser enjuiciados políticamente conforme al artículo 99 de la Constitución. Estamos conectados con el doctor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia. Aníbal, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Te felicito por tus expresiones. Has dicho la verdad. Así es como se debe actuar. Hay que decir la verdad, no allí sin ocultarla. Aníbal, ustedes el día que el Congreso sometió a votación la cuestión, es decir, la modificación de los artículos constitucionales sobre la cuestión de confianza, ustedes tenían la posibilidad de hacer cuestión de confianza y no lo hicieron. Es decir, porque hasta ese momento ustedes estaban habilitados constitucionalmente. ¿Por qué no lo hicieron? Efectivamente, hemos estado habilitados hasta antes de que se produzca la votación, pero no se tomó esa decisión, ¿no?, para no generar mayor incertidumbre, pensando que el Congreso iba a actuar razonablemente. Pero sobre esta materia se está produciendo un debate allí en el aire entre juristas en los diversos medios de comunicación. Exitosa. Permíteme aclarar esto. El derecho solamente regula vida de relación social, eso y nada más que eso. Hay que preguntarnos, ¿qué instituciones constitucionales han generado en nuestro país una situación de ingobernabilidad en el último quinquenio con varios presidentes y con cierre del Congreso? Esas instituciones son precisamente, ¿no?, la cuestión de confianza y la vacancia presidencial. Esas son las que nos han hecho muchísimo daño. Por lo tanto, hay que corregir esas instituciones, pero hay que corregirlo pues conforme lo dispone la propia Constitución. No se puede limitar la cuestión de confianza sin limitar la vacancia presidencial, porque la realidad social así lo exige, así es en la realidad, eso es lo que nos ha causado daño. Lo otro es discusiones líricas allí que no tienen que ver nada con esa realidad social. Luego, ¿qué es lo que debió hacer el Congreso? Limitar la cuestión de confianza y limitar la vacancia presidencial. Para eso le habíamos presentado un proyecto de ley. El proyecto de ley, ¿qué dice este proyecto de ley que lo hemos presentado, que ha sido confeccionado en el Ministerio de Justicia y que lo hemos presentado oportunamente al Pleno y el Pleno lo aprobó oportunamente, pero el Pleno del Consejo de Ministros, pero claro, hubo un poquito de retardo en la presentación, pero se presentó mucho antes de la votación, de manera que fue conocido por todos los congresistas. ¿Qué se establece en este proyecto? Modificar el artículo 113 de la Constitución en los siguientes términos. La Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad mental o física que sea incompatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Una limitación ya no por incapacidad moral, que allí entra cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Lo único que tiene que hacer el Congreso es completar sus 87 votos y vacar al presidente. Y además, ¿qué decimos en este proyecto con relación a la vacancia? Decimos, no procede la cuestión de confianza cuando verse sobre materias que afecte la competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. O sea, se limitan las dos instituciones, no se pueden separar esas dos instituciones. ¿Por qué? Porque esas son las que nos han generado estos problemas que hemos tenido de ingobernabilidad. Las dos están imbrincadas, las dos se tienen que tratar conjuntamente y se puede modificar
pero mediante el procedimiento señalado en la Constitución. Aquí solamente han modificado la cuestión de confianza, han reducido la cuestión de confianza, pero con una ley que primero lo llamaban interpretativa, después lo llamaron interpretación auténtica y finalmente desarrollo constitucional. No, con una ley de la clase que sea, no se puede, con una ley ordinaria, no se puede modificar a la Constitución. El mecanismo para modificar a la Constitución está señalado allí en el artículo 206. 2 legislaturas ordinarias con 87 votos o una legislatura ordinaria, no, más un referéndum. Ese es el mecanismo. Pero ellos lo hicieron con una simple ley interpretativa. Ahora, el problema... Sí, el problema, Aníbal, es que esto está mediado por la interpretación de la situación política. O sea, yo lo que creo que ha hecho la mayoría del Congreso es lo siguiente. El temor es que hay gente que quiere vacar al presidente, pero no tienen los 87 votos. Sin embargo, así como estaban las cosas, el presidente, si hubiera decidido hacerlo, hubiera podido plantear cuestión de confianza casi por cualquier cosa y hubiera podido cerrar el Congreso. Y la decisión era impedirle, o sea, quitarle al Ejecutivo la posibilidad de cerrar el Congreso. Pero al final, la discusión es esta. Hay gente que no renuncia al tema de la vacancia y hemos sido testigos de la increíble investigación del portal El Foco, donde ha revelado este chat de empresarios que están conspirando para que haya una vacancia presidencial. No sé cómo, pero, o sea, hasta dinero han estado juntando para apoyar un paro de transportistas, mirado como una manera de desestabilizar al gobierno. Bueno, el Congreso de la República sí podía modificar la cuestión de confianza, pero lo tenía que hacer conjuntamente con la vacancia presidencial. En todo caso, que lo hubiese hecho solamente sobre la confianza, lo tenía que hacer por el mecanismo señalado en el artículo 206 de la Constitución, no en la forma que lo ha hecho. Al haberlo modificado con una ley ordinaria, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho el Congreso? Ha infringido la Constitución. Todos los congresistas que han votado por esta limitación de la vacancia han incurrido, ¿no?, en responsabilidad allí constitucional. Merecen ellos ser enjuiciados políticamente conforme al artículo 99 de la Constitución. Pero por supuesto esto es imposible de hacer en el Perú porque ellos no se van a enjuiciar a sí mismos. La Constitución está mal hecha. La Constitución, no, cuando lo explicamos a los alumnos de introducción al derecho, el Perú ha optado en el artículo 117 por un régimen republicano, pero luego le decimos a los alumnos, pero fíjense ustedes en el artículo 113, inmediatamente dice que el Congreso puede vacar al presidente por incapacidad moral, pero además en el artículo 99 dice que el Congreso puede sacar al presidente mediante un juicio político, así lo establece el artículo 99. El alumno se da cuenta inmediatamente, dice doctor, esta es una constitución trucha, es el lenguaje que mencionan, ¿no?, los estudiantes, y efectivamente es así, no es una constitución muy mala, no, la que tenemos. Sin embargo, hay que precisar que el Congreso Constituyente Democrático estableció esta cuestión de confianza como una facultad del Ejecutivo y sin ningún límite, porque fíjese, el diario de debates del Congreso Constituyente Democrático, ¿qué dice? Allí dice, el señor Enrique Chirinos Soto, la cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que quiera. El presidente del Consejo la plantea cuando quiere y como quiere. Y luego agrega, el presidente del Consejo tiene la libertad de plantear la cuestión de confianza sobre lo que quiera. O sea, no estableció ningún límite. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República también tiene la facultad de vacar al presidente con tal que reúna sus 87 votos. Y el Tribunal Constitucional se pronunció en el mismo sentido.
que la cuestión de confianza no tiene limitación alguna. Y todavía dijo el Tribunal Constitucional, no se puede modificar eso ni siquiera con una reforma constitucional. Claro, eso hay que entenderlo y es lo que no entienden nuestros constitucionalistas, que no lo pueden modificar ni siquiera con reforma constitucional, pero no se puede hacer solamente de la cuestión de confianza, sino tiene que ser conjuntamente con las otras instituciones que están establecidas allí como una contrapartida a la cuestión de confianza. Y esto, miren ustedes que son cuestiones un poco técnicas y que pensamos que la población no lo conoce, pero todo el debate ha dado lugar ya para que la población se entere. La población ya se enteró, ya se dio cuenta que el Congreso de la República ha infraccionado la Constitución. Ahora, Aníbal, ya se publicó esta mañana en El Peruano la ley, o sea, la ley ya, es decir, digamos, ya empieza a hacer efecto. Eso significa que ustedes van a proceder a plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Probablemente mañana se interpone la demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley ante el tribunal. Lo hace el procurador, esta demanda. El ministerio, por supuesto, colabora en esto, pero eso se está trabajando, solamente que ahora el gabinete se tiene que reunir en pleno y aprobar el planteamiento de esta demanda. Pero ya estamos de acuerdo, esta mañana seguramente nos reunimos, lo aprobamos, se sale la resolución que se remite al procurador. Ese es el procedimiento. Pero como te decía, fíjate que la población ya se enteró de qué cosa se trata. ¿Y qué está diciendo la población? Aquí no hay otro remedio. Aquí lo único que hay que hacer es asamblea constituyente. Revisen las leyes. La población está diciendo eso. Y está diciendo, cierren el Congreso. ¿De qué nos sirve el Congreso? ¿Cuántas leyes ha dado el Congreso? En la vigencia, durante su vigencia ha dado una ley. Tiene razón la población. Y por eso es que yo lo invoco al Congreso para que se ponga a trabajar, para que discuta rápidamente este proyecto de ley de reforma constitucional que lo hemos presentado, no para beneficiar a nosotros, no para beneficiar al país, para que nadie pueda cerrar el Congreso en cualquier momento y para que nadie pueda vacar al presidente en el momento en que le da su reverenda gana, solamente porque no le gusta la persona del presidente. Ahora, y con relación a lo que has dicho, que lo que se busca aquí la vacancia presidencial, caramba, todo el mundo sabe que hay congresistas que se han pronunciado en este Congreso una y otra vez por la vacancia presidencial. Y ahora existen estos empresarios que están trabajando, que están haciendo aportes para que se vaya a la vacancia presidencial. Y son generalmente los que están creando estas cuestiones de incertidumbre en la colectividad, movilizando a ciertos sectores de la población, como es, por ejemplo, transportes. No existe eso, de manera que el Ejecutivo está advertido. El Ejecutivo tiene que comunicarse con la población. La población tiene que defenderse porque el Ejecutivo es un Ejecutivo del pueblo, está trabajando para el pueblo. Ahora, Aníbal, la congresista Adriana Tudela ha dicho que ella cree que el presidente incurre desde el nombramiento del primer gabinete en causal de incapacidad moral permanente. Es decir, y expresa, creo yo, en la opinión de la bancada fujimorista, de la bancada de Renovación Popular, de la bancada de Avanza País, y sorprendentemente arrastra en esta posición a la bancada de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos. Es decir, que si no se plantea la vacancia es porque no tienen los 87 votos, pero si lo tuvieran lo harían. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Porque es ingobernable el país en una situación así. Bueno, esa es la verdad, a eso es lo que nos está conduciendo una clase política y una clase también económica, que es la ultraderecha, que ha perdido en esta ocasión las elecciones
y que pues no puede curar esa herida, especialmente Fuerza Popular. Ellos están trabajando por la vacancia del presidente desde el momento mismo en que perdieron la elección. Por eso es que el Ejecutivo tiene que entender, aquí, que eso lo pueden hacer en cualquier momento, que solamente están esperando asegurarse los 87 votos para vacar al presidente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El único camino que nos queda, es recurrir a la población que está exigiendo. A cada rato recibo llamadas en donde me dicen, no, pero convóquenos. Claro que no queremos crear un conflicto social, tenemos que pedir la calma, porque eso es lo que nos corresponde, porque si se incrementa este ruido político otra vez, el mercado se ve afectado. Ahora, Aníbal, está claro que hay que producir cambios a la Constitución. Además, estamos discutiendo de un cambio que acaba de producirse a la Constitución y sobre si los procedimientos han sido los adecuados. Ustedes dicen que hay que hacer una asamblea constituyente, pero ¿cuál va a ser el procedimiento que debería seguirse para canalizar esta discusión de los cambios constitucionales bajo la forma que tenga? Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? La Asamblea Constituyente fue un tema que estaba allí en la propaganda que hizo el propio presidente, y la mayoría de la población del sur y del centro votaron por eso. Pero también cuando se llega a la presidencia no se puede gobernar solamente para un grupo, sino se tiene que gobernar para los que están de acuerdo y para los que no están de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Por eso es que se ha tomado la decisión de que la Asamblea Constituyente en este momento no sea una prioridad. De parte del Ejecutivo no se está promoviendo la Asamblea Constituyente, aun cuando se fue la... No, pero sí estamos conectados, Aníbal. Sí, allá, muy bien. Entonces, aun cuando ahora no tenemos que revisar nuevamente eso, pero no queremos contribuir con el ruido político, sino lo que queremos es que el Congreso de la República actúe razonablemente, que no siga manipulando a su Constitución, que dice defender, violándola gravemente, sino que debata rápidamente este proyecto de ley que lo hemos presentado y que acabemos con esos peligros, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Aníbal, te quiero pedir, El otro camino sí tengo que decirte, que en la población hay sectores que están recolectando firmas para convocar a una asamblea constituyente. Eso sí, nosotros no tenemos nada que ver en eso, pues como no podemos impedirle a la población que haga eso, como no podemos impedirle también que recojan firmas en contra de la asamblea constituyente. Ambas agrupaciones están actuando de acuerdo a ley. ¿Y quién va a decidir allí? El que va a decidir va a ser el pueblo. ¿Y quién le va a decir? Si el pueblo dice Asamblea Constituyente, ¿quién le va a decir que no? ¿El Congreso de la República? ¿El Ejecutivo? ¿El Judicial? No, señor, el poder del pueblo es el poder supremo, y eso sucede en cualquier parte del mundo. Así es que están equivocados terriblemente aquellos juristas que salen a decir, no, que en todo caso esos que están recolectando firmas y recolectan las 2.500.000, de todas maneras tiene que pasar por el Congreso de la República. El Congreso de la República está por debajo del poder soberano del pueblo. El Congreso de la República tiene que actuar de acuerdo a los intereses del pueblo. Si el pueblo dice Asamblea Constituyente, nadie se puede oponer. El Congreso de la República no puede corregirle al poder soberano. En este momento se está produciendo dos campañas de recolección de firmas. Una que encabeza el abogado Lucas Gersi en contra de que haya una Asamblea Constituyente, y otra que encabeza en particular el congresista Guillermo Bermejo de Perú Libre, para que haya un referéndum por una Asamblea Constitucional. Y cuando yo he entrevistado a Lucas Gersi, él dice que él está de acuerdo con que hay que hacer cambios constitucionales, pero que no se debe realizar una asamblea constituyente por los riesgos que implica, y ahí viene el fantasma de Venezuela y lo que significó la asamblea constituyente allá. Pero lo cierto es que esa campaña también tiene mucha fuerza, entonces vas a tener probablemente una situación donde puedas tener 2 millones de firmas a favor y 2 millones de firmas en contra, pero una asamblea constituyente no se puede hacer
si no hay un nivel de consenso nacional? O sea, ¿cuál Sí, efectivamente es lo que manifiestas, que también se puede cambiar la Constitución mediante reforma o reformas. Pero pongámonos en la realidad, pues, veamos, ¿qué hizo ahora el Congreso de la República? ¿Cómo reformó el Congreso de la República los artículos relativos a la cuestión de confianza? No sabe hacerlo eso, lo hace con una ley interpretativa. No estamos diciendo que el Congreso no puede interpretar la Constitución, la tiene que interpretar, por ejemplo, para establecer que las leyes que dan no contravengan a la Constitución ni por el fondo. Pero con una ley interpretativa no puede modificar a la Constitución. La Constitución es la ley de leyes. Por encima de la Constitución no hay ninguna otra ley. Solamente no se puede modificar utilizando el mecanismo señalado en el artículo 206. Esa facultad le otorgó el Congreso Constituyente al Congreso Constituido, que es el Congreso de la República. Pero el Congreso ha infringido la Constitución, ¿no? Y allí, por supuesto, ha hecho tabla rasa del derecho constitucional conjuntamente con aquellos constitucionalistas que le engañan diciéndose que sí hay que hacer. Igualito pasó con la ley de interpretación auténtica durante el gobierno de Fujimori. Interpretaron auténticamente y los congresistas se fueron a la cárcel. Y el Jurado Nacional de Elecciones que aplicó esa ley, que no pertenecía al ordenamiento jurídico, que infringía la Constitución, y también se fueron a la cárcel. Ahora, por supuesto, los congresistas han incurrido en responsabilidad allí política, ¿no? De acuerdo al artículo 99 de la Constitución. Claro, eso dice el señor Gersi, ¿no? Claro, teóricamente sí, pero prácticamente es imposible. Claro, pero a mí lo que me sorprende, Aníbal, reforma constitucional. Claro, pero Aníbal, a mí por momentos me da la sensación que se está discutiendo los que quieren una asamblea y los que no quieren una asamblea, pero no estamos discutiendo el asunto de fondo, que es exactamente qué es lo que tiene que modificarse esa Constitución. Es decir, qué es lo que está mal y qué es lo que debe ser cambiado. Y de repente, Aníbal, ocurre que hay muchos más puntos en los que puede haber coincidencia sobre esos cambios. Claro. ¿Quiénes no quieren a una asamblea constituyente? ¿Quiénes no lo quieren? No lo quieren, por ejemplo, estos que persiguen la vacancia presidencial en cualquier momento con solamente 87 votos. No lo quieren los monopolios y los oligopolios porque la Constitución favorece eso. No lo quieren los corruptos porque no quieren una reforma profunda del sistema de justicia, no, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, no, Academia de la Magistratura, Junta Nacional de Justicia, que es un montón de artículos en la Constitución. No lo quieren, por ejemplo, los que establecen que los contratos no pueden ser revisados, los que defienden los contratos leyes. Por supuesto que ellos cómo van a querer, ¿no?, que se modifique la Constitución o que haya una asamblea constituyente. No lo quiere. El Congreso de la República es imposible que haga esas modificaciones. Pero si hubiera la voluntad, si entraran en razón los señores congresistas, si bien es cierto, ellos no están preparados para eso, pero pueden contratar buenos asesores. Y no están preparados para eso porque, lo digo, ¿por qué? Porque he escuchado a la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso decir no, que el Tribunal Constitucional no puede interpretar a la Constitución. No, fíjese usted, ¿cómo surge el Tribunal Constitucional? Precisamente no para el control de la constitucionalidad de las leyes, control concentrado. Hay países que no tienen tribunal constitucional, por ejemplo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí el control constitucional lo hace otro organismo, que es la Corte Suprema, ¿no?, del Poder Judicial. Pero hay ese debate ahora que has mencionado, ¿no? Lucas, lo que has mencionado es exacto. Existen estas dos posiciones. Pero ¿cuál es la que recaba firmas? Claro, porque de lo que se trata no es... Los que quieren la Constitución. Claro, pero de lo que se trata no es... Claro, pero el problema es que el objetivo debería ser una Constitución que represente a todos, es decir, no una Constitución que signifique la imposición de unos sobre otros y que permita que en el Perú pueda haber gobiernos de derecha, de centro y de izquierda y no haya que cambiar de Constitución cada vez que cambia el signo ideológico de quien está en el gobierno circunstancialmente.
Y por eso es importante, tiene que dar. o sea, el otro día con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, él decía que un espacio para abrir esta discusión a toda la sociedad podía ser el acuerdo nacional. O sea, trasladar la discusión sobre la reforma constitucional bajo la forma, incluir ahí la discusión sobre si debe haber una asamblea constituyente o no, al escenario del acuerdo nacional donde hay representación no solo de la clase política, sino del mundo empresarial, de los gremios, de todos los sectores de la sociedad. El Congreso de la República se violó en el acuerdo nacional. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, la reforma constitucional en materia de cuestión de confianza y vacancia presidencial, precisamente también está ahí, se deriva del acuerdo nacional que fue presidido por el presidente Kuczynski, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo el Congreso? Decimos teóricamente, claro, debería ser el Congreso o el acuerdo nacional y eso, pero el Congreso hace caso, no, el Congreso tiene un objetivo, al menos de un sector, el objetivo, vacar al presidente. Y no se dan cuenta los partidos de centro y se adhieren a eso. Tienen que reflexionar un poquito, ¿no? Ahora, sí, Aníbal, ustedes tienen entiendo, la presentación en el Congreso, y yo quiero aprovechar estos minutos para hablar de algunos puntos críticos. Es decir, para empezar, el conflicto que se ha generado con el nombramiento de Richard Rojas como embajador en Venezuela, cuando tiene el tema él no solo que está investigado, sino que puede tener un impedimento de salida del país. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Ya tiene 6 meses de impedimento, es decir, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? No puede ejercer o sea, más allá de cualquier otra consideración, no puede ejercer, ¿no? Bueno, si existiendo eso, no, el Ejecutivo seguramente se desistirá de eso y designará a una nueva persona como embajador. Ahora, ¿es verdad que Óscar Maurto ha renunciado por esto? Óscar Maurto es el ministro, yo no tengo ninguna noticia de que haya renunciado. Con él hablamos permanentemente. Si en este momento él se encuentra en el extranjero, no, yo lo estoy sustituyendo en la Cancillería por estos 2 días que se encuentra en el extranjero, pero en ningún momento hemos hablado que ha renunciado, ¿no? Ahora, con respecto al caso del ministro Luis Barrenzuela, que desde el comienzo se planteaba si no había un conflicto de intereses, es decir, por el hecho de ser él el abogado de Perú Libre y Vladimir Cerrón, y ahora tener que estar en el Ministerio del Interior, cuando, por ejemplo, el señor Vladimir Cerrón podría eventualmente tener restricciones, es decir, puede ordenarse su captura. Y ya ha ocurrido que aparentemente Arturo Cárdenas, conocido como Pinturita, habría fugado del país. Entonces, ahí hay todo un tema, aparte del hecho de haber sido abogado de personas involucradas en tráfico de armas, narcotráfico, lavado de activos. Es decir... Bueno. Nadie está cuestionando su derecho a ser abogado de quien quiera, ni se está discutiendo si tiene los conocimientos con respecto a temas, por ejemplo, como lavado de activos, en los cuales él ha trabajado muchos años cuando era policía. La pregunta es si es la persona más indicada para ser el ministro del Interior en este momento. Bueno, en cuanto a que ha defendido a criminales, todo criminal, por más avesado que sea, tiene el derecho fundamentalísimo a la defensa. Eso no constituye ninguna falta política, administrativa o penal, nada de eso. Si está implicado en algunos hechos que sean ilícitos, él como persona, eso lo estará evaluando el presidente de la República con la Premier, como que creo efectivamente lo están haciendo. Y en cuanto a lo que preguntabas, que el día lunes nos tenemos que presentar en el Congreso está en todo su derecho de darnos o de no darnos la confianza. Allí nadie le va a cuestionar al Congreso. Ahora, para entender bien, la permanencia de Luis Barrenzuela para definir exactamente la situación en el gabinete está en evaluación en este momento entre el presidente y la presidenta del Consejo de Ministros. Así lo ha dicho ella. La presidenta del Consejo de Ministros expresamente lo ha manifestado una y otra vez y seguramente están evaluando y tomarán una decisión.
Ahora, Aníbal, sobre la crisis que se ha generado por la invasión que han hecho los cocaleros de Sangabán a la interoceánica, lo cual ha bloqueado el acceso de abastecimiento de productos básicos a Madre de Dios. La situación es desesperada. Me contaban esta mañana que les han dado 5 horas para que pasen algunos productos, pero son productos que están hace prácticamente una semana en la carretera y parte de ellos ya están descompuestos. Es decir, en realidad va a aliviar muy parcialmente las urgencias que hay en Madre de Dios. ¿Cómo se va a enfrentar este tema? Al inicio de tu programa manifestaste una verdad. No se ha enfrentado realmente allí al combate, al narcotráfico en esta zona. Eso se tiene que replantear y se tiene que replantear rápidamente y se tiene que combatir, por supuesto, el tráfico ilegal y por supuesto no se tiene que hacer todo a la fuerza, sino hay mecanismos para hacerlo. Hay que allí hacer plantaciones alternativas, no lícitas, pero eso requiere, por supuesto, ayuda del Estado y ahí tiene que intervenir también rápidamente, no solamente el ministro de Transportes en cuanto a la huelga, sino también el ministro de Agricultura. Claro, pero ¿qué se hace? O sea, está claro que se ha actuado de una manera muy irresponsable en los últimos años y se ha llevado la situación al punto en el que estamos, pero, o sea, lo que está ocurriendo ahora de manera práctica es que no se está resolviendo el problema. Y hay una desesperación por parte de la gente de Madre de Dios que incluso ayer ya llegando al límite decían que si no viene la policía a liberar la carretera, bueno, la gente de Madre de Dios se tendrá que organizar para enfrentarse a los cocaleros y liberar la carretera. Y eso es algo que no debería ocurrir, ¿no? Eso es lo que se puede producir cuando el Estado no actúa, ¿no? Y ahora nosotros, probablemente ahora vamos a tener que tratar ese tema, ¿no? Ahora nosotros tenemos que atender ese problema prioritariamente. No se ha atendido durante muchísimos años. Y allí las personas, las autoridades que tenían que combatir este problema estaban implicados en el delito. Los narcotraficantes allí eran asaltados por la policía, le quitaban la droga, ¿no? Y luego abandonaban su camioneta y se iban, por supuesto. Todo eso es lo que ha estado pasando. Allí se tiene que replantear esta situación. Exitosa. Ahora, el problema es que han ocurrido incidentes ya inaceptables, ¿no? Fue atacada una ambulancia y a raíz de este ataque por parte de los manifestantes, una enfermera, entiendo que ya perdió un ojo, o sea, ya es irrecuperable, ¿no? Estas son situaciones que son, es decir, o sea, tiene que haber un espacio para el diálogo y la concertación y la búsqueda de soluciones, pero no se puede causar tampoco un perjuicio del tamaño que se le está causando a la gente Madre de Dios. Se tiene que dialogar ya, inmediatamente, y los delitos como el caso del ataque a la enfermera tienen que ser sancionados severamente. La población tiene derecho a movilizarse, pero sin afectar la propiedad pública ni la propiedad privada, porque eso constituye delito. Pero el diálogo se debe dar ya. Ahora, el problema, Aníbal, es que estamos en un contexto donde hay otro conflicto en las Bambas por incumplimiento de compromisos suscritos. Y esto resulta terriblemente contradictorio porque, es decir, lo de las Bambas era un ejemplo, eran comunidades que estaban dispuestas a ceder su territorio para que ocurra la explotación minera, es decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eran comunidades campesinas promineras y sin embargo se quejan de que los compromisos adquiridos con ellos no se están cumpliendo. Y esto también ha generado una crisis y un bloqueo ahí. Bueno, los compromisos se tienen que cumplir tal cual se han convenido, pacta sunt servanda desde el derecho romano. Lo que pasa allí hay ciertas irregularidades en las cuales tienen que ver los propios empresarios mineros, porque por ejemplo se va a expropiar un terreno para la construcción de una carretera, se ha señalado el valor a ese terreno y luego son las propias empresas las que le dicen tu terreno vale más y que el Estado te pague más, ¿no? Hay todo eso. Allí realmente esta situación social ha sido abandonada por muchísimos años
y ahora tenemos que afrontarla. Y la tenemos que afrontar eficientemente y se va a tener que hacer. Ahora probablemente vamos a tener que conversar sobre esto. Tiene que actuar muy rápidamente el ministro de Energía y Minas. Tienen que actuar muy rápidamente el ministro de Agricultura. Hay que conciliar el interés de las mineras con el interés de los agricultores. Las mineras han contaminado por siempre el medio ambiente, haciendo daño a la agricultura, y el Estado no ha sido capaz de resolver este problema. Pues lo tenemos que hacer. Claro que no se va a hacer de la noche a la mañana. Problemas de decenas de años no los podemos resolver en unos cuantos días. Ahora, hay una preocupación, ministro, por lo que ha pasado con los dinámicos del centro. O sea, la justicia ordena la captura de este señor Arturo Cárdenas y 3 personas más y terminan fugados, y todo indica que están ya en Bolivia. Y esto ha causado irritación y molestia, ¿no? Porque esto no debió pasar y era previsible que ocurriera, además, porque ya el señor Arturo Cárdenas se había resistido a la justicia en una primera convocatoria. Eso quiere decir que la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial también están en Bolivia. No, este sistema de administración de justicia es lento, favorece la corrupción, favorece la impunidad, como es estos casos. Primero se fuga el delincuente y después todos corren a capturar al delincuente. No, pues allí tiene que ver la policía, tiene que ver el Ministerio Público, tiene que ver el Poder Judicial, y estas instituciones pues lamentablemente no son corruptas. Eso no quiere decir de que no hayan magistrados, jueces, fiscales, policías que sean personas honestas, decentes, probas. Los hay, pero los hay de los otros también. Ahora, existe el mecanismo, me decía una persona amiga que conoce estos temas, que no significa necesariamente llegar hasta un proceso de extradición, que se puede pedir la expulsión de estas personas. Eso depende ya del tratado que se tenga, ¿no?, entre ambos países. No, realmente hay que promover eso, ¿no? En ciertos casos procede la expulsión. Nosotros, por ejemplo, el Perú en varias ocasiones ha expulsado a personas delincuentes. Otros países también lo han hecho, pero hay que incentivar esto, pues este es un trabajo largo que lo tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, no mediante convenios. Claro, porque la preocupación es extra, es decir, el gobierno es un gobierno donde el partido que ha ganado las elecciones es Perú Libre, y el problema es que los dirigentes o parte de los dirigentes de Perú Libre están sometidos a procesos de investigación que suponen, como en el caso de Arturo Cárdenas, las medidas preventivas como la prisión que han dictado en contra de él. Esto podría ocurrir con el mismo Vladimir Cerrón. Entonces la pregunta va a ser, ¿el gobierno va a hacer la vista gorda? Vamos a terminar con el señor Vladimir Cerrón en el caso de que se ordene su prisión preventiva, que es una posibilidad, trasladado a Bolivia o a Venezuela declarándose perseguido político. No, el Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos autónomos. El Poder Ejecutivo no puede hacer absolutamente nada. No, solamente los peruanos hay que pedir y exigir, ¿no?, que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúen con absoluta autonomía, sujetándose estrictamente a los hechos probados y a la ley, y que no mantenga en libertad, no, a grandes delincuentes, que luego se fugan y hay que iniciar procesos de extradición. Ahora, ha salido una encuesta recientemente, la encuesta de Datum, donde dice que el presidente Castillo tiene 50% de aprobación, de desaprobación, pese a los cambios realizados en el gabinete. ¿Qué piensa usted de lo que dice esta encuesta? Podría ser verdad, como no podría ser verdad. Lo que pasa es que falta un poco de comunicación, ¿no?, del Ejecutivo con la sociedad. Por esto de que no, el Ejecutivo se ha descuidado un poco en la comunicación con la población, es lo que nos está sucediendo, ¿no?, en el Congreso. Pero lo hemos hecho por mantener la paz social. Pero ahora está demostrado, no, que el Congreso no se va a parar por nada hasta lograr la vacancia presidencial. Entonces ya nos toca actuar y tenemos que pensar esa situación.
¿Y esto qué significa en términos prácticos, ministro? ¿Qué significa? Significa comunicarse con la población, hacer entender a la población la finalidad que se persigue aquí de vacar al presidente de la República, su pretexto de incapacidad moral, solamente porque a un sector de la población no le gusta que un campesino o un profesor de escuela rural sea su presidente. Pedro Castillo realmente es un campesino, es un profesor de escuela rural, pero ese es el presidente. Por eso ha votado la población. Y la democracia es eso, ¿no? Ejerce el poder quien ha sido elegido por el pueblo y no los que han perdido. Los que han perdido deben trabajar en beneficio del Perú, deben demostrar que son capaces de gobernar en favor de la mayoría nacional, y el 2016 a lo mejor ganan la elección, pero en la forma que están actuando van a ganar alguna elección, no lo van a ganar. Ahora, va a haber una reunión del presidente con el presidente de Bolivia, entiendo, ¿no? Y va a haber incluso un gabinete binacional. No es posible que en ese encuentro se tome el compromiso con el gobierno boliviano que no permita que personas que están rehuyendo la justicia en el Perú pretendan refugiarse en Bolivia. Ya hay un antecedente, ¿ah? Muy buena la idea. El de Belaún del Ocio. Belaún del Ocio lo expulsaron, ¿no? Entiendo que ahí no hubo un proceso de extradición. No, muy buena tu idea, muy buena, la tomamos en cuenta. Las ideas buenas las tomamos en cuenta y por supuesto actuamos sobre la base de ellas. Estos congresos binacionales es necesario que se haga. Somos países hermanos, Bolivia, Chile, Perú, Brasil, Ecuador. No solamente nos dividen las fronteras. Incluso un día escucho en la frontera con Ecuador, cuando comentan allí y dicen, se va a reabrir la frontera. Y una señora modesta allí dice, ¿se va a reabrir la frontera? ¿Y cuándo se cerró? La frontera, por supuesto que por allí se puede entrar, por la frontera es inmensa, tanto en el norte como en el sector de Bolivia. Pero muy buena la idea de que se trate con el gobierno boliviano para que los que han fugado de la justicia, han fugado de la ley, sean expulsados, ya sea de Bolivia al Perú o del Perú a Bolivia. Ministro, tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación, muy gentil como siempre. Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia, ha estado con nosotros.